Bueno, pues que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Quiero agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad de poder estar con mis hermanos de Huesca. Tuve la oportunidad ya de estar una vez en la iglesia de Huesca y quiero agradecer pues, a mis hermanos, al pastor Josu por esta invitación. Recibir un saludo de mi esposa, no puede estar porque está mi esposa y mi hija con bronquitis, las dos. Así que bueno, la verdad es que la enfermedad está batallando, pero bueno, tenemos a un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede. Amén. Bien, ¿qué os parece? ¿Tenéis Biblia? ¿Tenemos Biblia en esta noche? Amén. A ver si me podéis ayudar con algún texto para poder leerlo. Siempre que nuestros mensajes, el mensaje que se predique de la palabra de Dios, debe de salir siempre de la bendita palabra de Dios. No podemos predicar nunca nada por pensamiento humano, por exponer lo que uno quiere, no, sino exponer siempre lo que la palabra de Dios expone. Solamente debemos de leer y aplicar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que le pido a Dios en esta noche de que el Señor no deje que te desconectes de la manera que has estado. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche y os tuteo porque el pastor Josu me ha dado permiso. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche, no sé cuál es tu problema, tu dificultad, pero déjame decirte que Dios es más grande de todo lo que estás pasando en esta noche. Dios quiere sacarte de ese encuentro, tener ese encuentro especial con Él. Amén. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. El título del mensaje de esta noche, de la pequeña reflexión, es Bendición en la obediencia. Amén. Isaías, capítulo 49, versículo 15. La palabra de nuestro Dios dice así, mirad, Isaías, capítulo 49, damos un tiempo para que busquéis. Isaías 49, versículo 15. La palabra de nuestro Dios dice así. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Fijaros, mis hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios es algo extenso. Cuando yo entré a la iglesia, a mí desde siempre me ha gustado muchísimo el estudio de la palabra de Dios. Siempre me ha encantado indagar, escudriñar, aprender de nuestros maestros, aprender de nuestra teología. Pero cuando yo me introduje en la palabra de Dios y cada día voy aprendiendo, me puse a estudiar las 2300 tardes y mañanas y lo comprendí. Me puse a estudiar la profecía y lo entendí. Pero por mucho, mis hermanos, que quiera entender el amor de Dios para con nosotros, no puedo entenderlo. Mi mente es tan pequeña que no cabe de cómo un Dios, dejándolo todo, vino a dejar todo para salvarnos a ti y a mí. Y es algo, mis hermanos, que me cuesta mucho entender. Porque yo voy a hablar de mi persona, ya no hablo de vosotros, hablo de mí. ¿Cómo Dios me da tantas oportunidades para salvar? Pues aquí el texto bíblico compara el amor tan grande humano, que uno de los mayores amores sinceros humanos es el de la madre y el del padre. Pero dice, aunque vuestra madre, aunque la madre se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Fijaros lo que dice el libro de Salmos, capítulo 27 y versículo 10. Salmos 27, versículo 10. Ahora no habla solamente de la madre, ahora también expone al padre. Fijaros, dice, aunque mi padre y mi madre, dice el salmista, me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Fijaros, mis hermanos, entender el amor de Dios, entender el amor de Dios, alguien dijo que es como coger el agua de un mar y meterlo dentro de un vaso. Es imposible, porque nuestra mente es finita. Nuestra mente tiene un espacio que llega a algo que no logra entender. ¿Cómo podemos entender tanto el amor? Ahora bien, nosotros que nos hemos encontrado con ese amor, con esa misericordia, con esa gracia, con ese abrazo del Señor Jesucristo. Yo no tengo el privilegio, mis hermanos, de haber nacido en iglesia. Yo no soy nacido de iglesia. Yo no sé
si vosotros... Fijaros que eso es un privilegio, mis hermanos. Yo siempre digo que cuando me encontré con el Señor Jesucristo, hace unos años, yo siempre me decía, ¿por qué no lo encontré antes? Bendito el día en que Jesús entró en mi casa. Bendito el día en que Jesús entró en mi vida. Jesús no es una teoría, mis hermanos. Cuando la Biblia dice de que Dios te ama, es porque te ama de verdad. Escuchad bien, tú no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. No puedes hacer absolutamente nada para que Dios deje de amarte. Ahora bien, eso no quiere decir que apruebe lo que hacemos. Porque Dios te ama, pero a veces no aprueba lo que hacemos. Pero por hacer lo que hacemos no deja de amar. Ahora yo quisiera haceros una pregunta, mis hermanos. Ahora que hemos hablado del amor del Señor, os pregunto, y quisiera que en esta noche os pudierais compartir conmigo, ¿vale? Estamos en confianza. Os pregunto, ¿porque Dios me ama, ya soy salvo? El pastor dice que no. ¿Estamos de acuerdo con el pastor o hay división en el campamento? ¿Estamos de acuerdo? Claro. No quiere decir que porque Dios me ame ya soy salvo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 habla de un contrato. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. ¿Cuál es la parte de ese contrato la que a nosotros nos corresponde? Abrir la puerta para que Jesús entre. Si nosotros no abrimos la puerta, Jesús se queda fuera. Cuando yo llamo a una puerta es porque estoy fuera, no es porque estoy dentro. Sería ridículo que una vez que esté dentro fuera afuera a llamar. No, porque ya estoy dentro. El problema es que Jesús cuando llama es porque se encuentra fuera. Pero el trato que se hace ahí es que tú aceptes ese llamado. Ahora, una vez que tú has aceptado ese llamado, no podemos vivir como nosotros queramos, hermano. Debemos de vivir como personas salvas, como personas que verdaderamente nos hemos encontrado con el Señor Jesucristo. Pero no en una teoría, mis hermanos, porque a veces sabemos y conocemos, pero el saber y el conocer no nos hace dignos de ser salvos. Amén. Porque muchos conocedores del sábado se van a perder, hermanos. Muchos guardadores de alimentación se van a perder. Pastor, ¿y quién son los que se van a salvar? Los que viven con Jesús. Los que viven una estrecha relación de la mano con el Señor Jesucristo. No solamente los que van un día a la iglesia, un ratito y ahí salgo. No. La vida cristiana es una vida diaria. Yo lo decía el otro día con los hermanos. La vida cristiana es una vida de relación diaria. Amén. Fijaros, amén, hermanos míos, ¿qué ocurre cuando una persona que se ha encontrado con Jesús, que se ha encontrado con ese amor, qué ocurre si nosotros vivimos una vida cualquiera? ¿Os lo habéis preguntado? Tengo que deciros que el cristiano que quiere decir seguidor de Cristo, no tiene que buscar el pecado, no tiene que pecar voluntariamente. El pecado para el cristiano, mis hermanos, debe de ser como un accidente. Y yo os hago otra pregunta. ¿Algunos de los que están aquí quieren tener un accidente? Pues es lo mismo que el pecado, mis hermanos. El cristiano debe de ser lo mismo. El pecado en el cristianismo debe de ser como un accidente. Como un accidente. No querer tener un accidente. Hijitos míos, no pequéis. Esa es la regla. No pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, fijaros lo que dice para aquellos que buscan el pecado. Hebreos capítulo 10, y pediría a algún hermano o alguna hermana que, por favor, me ayudara y pudiera leer Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Por favor, si me lo podéis leer. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fijaros, mis hermanos, como ha leído nuestra hermana Janet, dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio para nosotros. ¿Y a qué se le llama esto? Cuando Jesús estuvo en la tierra, mis hermanos, dijo de esta manera, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia
contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Dios trabaja en ti. Cuando tú rechazas el Espíritu de Dios, porque es el que te redarguye, el que te corrige, el que te instruye. Cuando nosotros rechazamos el Espíritu de Dios, le estamos diciendo que no queremos ser perdonados, que preferimos quedarnos con ese pecado. Y hay de aquel si se encuentra en una situación que peca y ya no le duele. Si nos estamos encontrando en una situación que nosotros pecamos, cuando nadie nos ve, pecamos, y nos hemos acostumbrado a vivir de alguna manera con el pecado, mis hermanos y hermanas que me escucháis en esta noche. Y no siento nada, no siento dolor, no siento ese socorro de correr a pedir perdón a nuestro Dios. Déjame decirte en el nombre de Jesucristo que en esta noche tengamos ese encuentro con el Señor Jesús. Ese perdón verdadero, que podamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento no viene del humano, mi hermano y hermana. El arrepentimiento viene de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. Dios es el que pone arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Y qué significa arrepentimiento? Tener un cambio de dirección. Es que estaba yendo camino de muerte y al haberme encontrado con el Señor Jesucristo ya no quiero vivir la vida que tenía antes. Ya no quiero vivir la vida como antes. Ahora, una vez que me he encontrado con el Señor Jesucristo, doy la vuelta y voy por el camino de salvación, por el camino de vida. Y ya no voy más por el camino de muerte. ¿Amén? Pero fijaros, mis hermanos, el que peca buscando ese pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Os vuelvo a preguntar, los que han recibido el conocimiento de la verdad, porque la verdad es Cristo, y yo os pregunto, ¿quién ha conocido a Cristo busca el pecado voluntariamente? No me contestéis, pero pensad esta pregunta. ¿Quién ha conocido verdaderamente a Jesús busca el pecado voluntariamente? Fijaros, mis hermanos, que el Señor Jesús, Dios, si hay algo en lo que se complace del cristianismo, una vez que nos hemos encontrado con él, es en la obediencia, pero no en la obediencia de teoría, en la obediencia por amor. Es por amor solamente. Yo no obedezco a Dios para salvar. Mira, el cristianismo no es una carta de puntos que vas ganando puntos para salvación. ¿Qué va? Tú eres salvo y ahora vive como un salvo. Fíjate lo que dice Primera de Samuel. ¿Me lo leéis, por favor? Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Si sois tan amables de poder leerlo, así participamos todos. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Amén. Fijaros, ¿en qué se compadece el Señor? En la obediencia, más que en el sacrificio. Pero en la obediencia que es únicamente por amor. Amén. Yo guardo el sábado porque amo a Dios. Yo me extendo de alimentos porque amo a Dios. Yo voy a la iglesia porque amo a Dios. Yo hablo con mi Dios porque amo a Dios. Es una relación de amor, hermanos, que lamentablemente muy pocos hemos comprendido. ¿Sabéis que hay uno de los textos que más me duele de la palabra de Dios cuando Jesús dijo, la puerta es estrecha? Dice, y pocos son los que la hallan. Y veis la puerta ancha, angosta, grande, que no tienes que pagar precio. Muchos son los que entran por ella. ¿Y quién son los que entran por la puerta estrecha? Los que caminan con Jesús, los que obedecen a Jesús. Un texto que es mucho de nuestra iglesia y lo hemos escuchado infinitas veces, muchísimas veces. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice guardar mis mandamientos. Hay una condición de por medio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque fijaros lo que os voy a decir, por favor, y entender lo que os quiero decir en esta noche. Si guardamos los mandamientos y obedecemos sin amor, se quedan en mandamientos. Cuando obedeces por amor, entonces estás agradando a Dios.
Amén. Ahora muchas veces me preguntan, pero pastor, ¿y cómo conozco esa voluntad de Dios? Hay muchas teorías acerca de lo que es la voluntad de Dios, que no voy a entrar ahora en este momento porque sería muy largo, pero otro momento que nos encontramos, si Dios quiere, hablaremos acerca del tema de la voluntad de Dios. Pero fijaros, mis hermanos, a veces la gente se piensa que es nuestra propia conciencia quien nos lleva a la voluntad de Dios. Y dicen así: cuando sienta, me bautizaré. Cuando sienta, oraré. Cuando sienta, estudiaré la Biblia. Cuando sienta, haré. Perdóname, mis hermanos, pero tú no vas a sentir nada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos hechos de carne. Y la carne huye del espíritu. La carne huye de lo espiritual. Entonces nosotros, si creemos que nuestra propia conciencia nos va a dirigir a Dios, no es así. Porque el corazón es engañoso. Entonces, pastor, ¿cómo hago yo la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo hacer? ¿Cuál es la voluntad válida de Dios? Fijaros lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Si me lo podéis leer, por favor. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Amén. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Porque nos ha dado de su Espíritu. Todo lo que viene del Espíritu es lo que me conlleva al Señor. Ahora fijaros, mis hermanos, a veces no obedecemos a Dios porque no pasamos ese tiempo con Él. Y al rechazar al Espíritu de Dios estamos rechazando al Señor. Amén. Ahora fijaros bien, fijaros. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios no es que esté ahí para que la sepamos de memoria. La palabra de Dios es para vivirla. Es para obedecer a Dios. No solamente de que estemos inscritos en el libro de la iglesia ya somos salvos, ¿qué va? La palabra de Dios es para dirigirnos. Muchas veces hay hermanos que una vez me vino un hermano y llorando con lágrimas en los ojos me dijo: pastor, pero no sé qué tengo que hacer para encontrarme con el Señor. Y yo le dije: ¿cuánto tiempo pasas con el Señor? Me dijo: nada. Entonces, ¿cómo te vas a encontrar con el Señor? Y él me dijo: pastor, mira, llevo desde que he nacido en la iglesia. Mis padres toda la vida en la iglesia, yo toda la vida en la iglesia. He sabido hacer todo lo que hay que hacer, comportarme de la mejor manera, pero no me he encontrado con el Señor. Y él me dijo: y por eso me he levantado a un llamado. Hicimos un llamado, y dice: me he levantado a ese llamado, pero no sé qué tengo que hacer. Lo que debemos de hacer, mis hermanos, es convivir con el Señor Jesucristo. Y cuando convivo con Jesús, el resultado de la fe es igual a la obediencia, es igual a bendición. Pero primero debemos de pasar por el quirófano de la fe. Y una vez que se me ha quitado el corazón de piedra y Dios me ha dado un corazón de carne, al vivir por fe, obedezco, y la obediencia me lleva a la bendición. Os pregunto, ¿cómo Satanás debatió a Jesús en el desierto? ¿Con qué le atacó? Con la propia palabra de Dios. Ahora bien, Satanás, que Dios lo reprenda, ¿conoce la palabra de Dios? Sí. ¿Y Satanás es salvo? No. Entonces nos damos cuenta que conocer no nos hace ser salvos. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra de Dios que él se perdió por no permanecer en la verdad. ¿Y cómo no permanezco en la verdad? Cuando rechazo la verdad. Y si por durante mucho tiempo vivimos en la carne, aun estando en la iglesia, al final rechazaremos la verdad. Más tarde o más temprano. Entonces, ¿qué debo de hacer? Todos los días comunícate con nuestro Dios. Pasa tiempo con el Señor. Yo solo decía el otro día la oportunidad que tenía de hablar con los hermanos. Y yo les hice una pregunta a los hermanos en la semana de oración y quisiera hacérsela a vosotros también. ¿Cuánto tiempo pasamos en práctica el texto de entra en tu cuarto? Fíjate, una cuestión tan fácil. Entra en tu cuarto y cerrada la puerta, háblale a tu Dios. Dice: háblale a tu Dios, a tu Padre en secreto, y Él te recompensará en público. Ahora, si yo ahora preguntara a mis hermanos y a mis hermanas, ¿cuánto tiempo hemos hecho eso esta semana? ¿Cuánto tiempo hemos pasado con Dios?
Y lo peor de todo, hermanos, que a veces somos obedientes en lo poco que nos cuesta. En lo que poco nos cuesta, somos obedientes. Os hago un ejemplo. Os pongo un ejemplo. Una persona que tiene muchísimo dinero. ¿Le cuesta mucho dar ofrenda? No. Pero ¿y la persona que no tiene? ¿De qué se asombró Jesús? ¿De los que echaban en el arca lo que le sobraban? ¿O de lo que echó una pobre mujer dando todo lo que tenía? En la vida cristiana, mis hermanos, es lo mismo. A Jesús no le vas a asombrar, porque sepas lo que tienes que hacer. A Jesús le vas a asombrar porque obedezca, porque lo amas. ¿Os imaginar que tú y yo seamos motivo de conversación como lo fue Job en el cielo? ¿Qué obediencia tenía ese hombre? ¿Qué obediencia tuvo ese hombre que era motivo de conversación de los labios de nuestro Dios? Que cuando Satanás se presentó allí le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Os imagináis que en algún momento Dios pudiera hacerlo en este momento? ¿Has considerado a mi siervo Josué, a mi hermana Alicia, a cualquiera de nosotros de los que estamos aquí? ¿Os imagináis lo bonito que Dios pudiera decirnos de alguna manera, hijo, aunque caigas, aunque resbales, vivimos una relación tan estrecha que yo estoy ahí para librarte. Yo estoy ahí para levantarte. Dios no es un Dios que se haya ido y ya se haya olvidado de ti, no. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo debes de entender, mi hermano. Debes de entender que la vida cristiana no es un juego, hermano. La vida cristiana es encontrarme con Jesús por la fe, obedecer a Jesús y recibir la bendición de la salvación. Y ahora vivir como ser salvo y mostrar a otros lo que yo me he encontrado. Debemos de ser una iglesia donde se está perdiendo, mis hermanos. La iglesia debe ser una iglesia de amor, una iglesia de acogida. Una iglesia que sepa aceptar a la gente herida. Que no critiquemos, sino que levantemos por el amor del Señor. Porque si Dios, yo siempre digo que si Dios me perdonó a mí, si Dios me levantó a mí, ya lo puede hacer con cualquiera. Yo estaba hundido en la miseria del pecado, mis hermanos. Estaba en el preconcepto de la humanidad, hundido, que me daba igual blanco que negro. Pero cuando me encontré con Jesús, mi vida cambió. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que soy perfecto? No. Pero mi vida le pertenece a Jesús. Y al pertenecerle a Jesús, yo no quiero vivir como el Raúl quiere. Yo quiero vivir como la palabra de Dios dice. Al igual que vosotros. Somos seres humanos con fallos, sí, pero no tiene que ser una excusa para no hacerlo. Dios está con los brazos abiertos en esta noche para abrazarte y amarte. Dios quiere restaurarte y no son palabras de una persona que te quiere caer bien o palabras porque no, son palabras verdaderas. Aunque nuestra madre se olvide de nosotros, yo nunca me olvidaré de ti. Porque tú eres por lo que Jesús bajó a la tierra. ¿Hemos entendido eso? Aunque solamente hubieras estado tú solo, Jesús hubiera venido a salvarte. Pero no quiere que vivas una vida, mis hermanos, humana. No quiere que vivamos una vida cualquiera, sino una vida en el Espíritu, una vida que agrade al Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 6. Si me lo podéis leer, por favor. Ya vamos terminando. Efesios capítulo 6, versículo 6. No lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Os dais cuenta? No lo hagáis para agradar a los hombres.
cuando os ven. Eso se lo recriminó lo propio Jesús a los fariseos. ¿Os acordáis de cómo Jesús les recriminó? Queréis tener ropas largas, hacéis oraciones en las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que tenéis mayor condenación. Pero ay de aquel hijo o aquella hija que cerrada la puerta, cuando nadie lo ve, se acerca al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Quiero terminarte con una historia. Hace cuestión de 6 años estuve llevando un grupito de Palma de Mallorca y estuvimos 2 años trabajando en la obra del Señor. Esto lo saben muy poquitos, os lo cuento en confianza. Cuando yo fui allí con mi mujer, estuvimos mi mujer y yo, y de recién casados, pues como todos matrimonios, queríamos ser papás. Y durante más de 10 años no tuvimos familia. No hubo manera. Entonces, viajamos allí, pues bueno, toda la mudanza. Y cuando voy allá me encuentro que no tengo iglesia, no hay local, no hay nada. Y allí me dicen, no, vamos a empezar a trabajar. Nos reuníamos en una casa que un hermano nos cedió un comedor muy grande, en uno de los peores barrios de Palma de Mallorca, donde la delincuencia, la droga, estaban por las calles. Entonces yo tenía 28 años, no, 30 años. Yo tenía 30 años. Ahora tengo 37, yo tenía 30 años. Cuando estaba ya con mi mujer, yo tenía 30 y mi mujer 27. Nunca habíamos salido de Zaragoza. Y cuando estábamos allá, yo no tenía púlpito, Josu, no tenía nada para predicar. Y vino un hombre así fuerte que estaba allí y le dio la vuelta a una mesa y con un panel me hizo un púlpito y me dice, pastor, ponte aquí, predica aquí. Yo asustado porque claro, me veía eso. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, toda la gente que estaba alrededor empezó a entrar a esa casa. Y empezaron a entrar, se quedaban en los pasillos. La gente comenzó a llorar. Y cuando terminé de hacer un llamado, se levantó una persona allá y me dijo, pastor, cuando termine el culto, por favor, no te vayas, que quiero hablar contigo. Cuando todos se marcharon, otro hermano se quedó y me dijo, mañana te voy a dar un local. Y nos dieron un local gratis. Pequeñito, pero gratis. Y cuando estaba allí, el otro hermano me dijo, mira, pastor, llevo años fuera de mi esposa. Años. Abandoné a mi mujer, abandoné a mis hijos, me gasté todo el dinero que teníamos y hace muy poquitos días que he vuelto aquí, pero mi mujer no quiere saber nada de mí. Ahora que he escuchado la palabra de Dios, me he encontrado con el Señor. ¿Y sabes qué, pastor? Mañana quiero que vengas a mi casa. Cuando llegué allí, él había tirado alrededor de 10.500 euros. 10.500 euros que él había ganado con un dinero indeciso. Toda la marihuana que tenía lo tiró. Y él me dijo, ya no quiero esa vida. Bueno, pues lloré por ese matrimonio, llamé a su esposa. Y ellos hoy día son diáconos de la iglesia. En internet, en YouTube, tenéis cuando yo los bauticé a los dos, allá en la playa, junto con el pastor Daniel Salvador, y está ese bautismo. Y ¿sabes? Él me dijo, cuando lo bauticé, me dice, pastor, lo único que quiero es obedecer a Dios. Y lo único que quiero es darle a la gente lo que yo me he encontrado. Y eso, mis hermanos, no se hace con teoría. Eso se hace con práctica. A los poquitos
meses de estar allí y al poquito tiempo de seguir trabajando, hubo muchos bautismos para la gloria de Dios, hubo mucho cambio, hubo gente que se acercaba al Señor, gente que inclusive había asesinado. Mis hermanos, los que se encuentran con Jesús viven para Jesús. Y sabes, cuando ya estábamos a punto de bajarnos para Zaragoza, porque iba a seguir siendo llevar la iglesia de aquí, de Zaragoza, ¿sabéis algo? Fuimos 2 y volvimos 3. Porque Dios me regaló una hija. Mi hija nació en Palma de Mallorca. Y Dios me pagó primero me pagó con esa bendición de poder entregar almas a los pies de Jesús. Y después, como regalo, me regaló a mi princesa. Y déjame decirte algo. Lo que tú crees que está perdido, no lo está. Si tú crees que no hay oportunidad, hoy la hay. Y la mejor noticia que os traigo es que la puerta de la gracia sigue estando abierta. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Acércate a los pies del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, hoy, no esperes a mañana, pasado. Hoy es el día de la buena nueva. Hoy es el día de salvación. Yo quisiera orar con el permiso de Josu. Me gustaría orar por cada hermano o hermana en esta noche que quiera acercarse a los pies del Señor Jesucristo. Y si tú oyes la voz de Dios, ¿sabéis qué dijo Jesús? Si me confesáis delante de los hombres, yo os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues yo quiero deciros algo, yo quiero que en esta noche Jesús me confiese de que lo amo, de que me perdone, de que he fallado, de que hasta aquí he caído, pero que quiero que Jesús me entregue una hoja en blanco para que me levante por su amor, su misericordia, y podamos vivir una vida diaria hasta que ese cielo se abra y Jesús venga a buscarnos. Si no, tenemos que ir al descanso antes. Pero yo creo que somos participantes de los 144.000. Y yo creo que vamos a ser ese grupo especial que vamos a ver al Señor Jesucristo. Y si aquí hay alguien en esta noche que me permite hacer una oración por vosotros, yo no sé si quisierais levantar las manos ahí donde estáis. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mi hermano, Jesús, Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué te parece si inclinas el rostro y oramos a nuestro Dios? Padre querido y Dios de la gloria, cuántas gracias te damos, Señor, porque un día tú nos llamaste. Porque tú nos abriste la puerta de la gracia, Señor. Porque sin merecer nada, tú nos has hecho todo, Señor. Tú nos lo has dado todo. Y la mayor prueba de que estamos contigo no son por méritos humanos, es porque tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Y no queremos vivir como antes, como cuando no te conocíamos. Queremos ser cristianos obedientes, porque te amamos, Señor. Y yo te pido por cada corazón de los que aquí están en esta noche, y los que después verán este video, Señor, que tú bendigas sus casas, bendigas sus corazones. Seguramente que aquí hay gente que no sabe qué hacer. Padre, muéstrales el camino, Señor, y abrázalos en este momento. Los expongo en tus manos para que tú los dirijas, los levantes, los restaures, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, y os mando, aunque sea virtual, os mando un abrazo, y que para mí ha sido un placer. Que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros. Bendiciones.